Presentamos al Departamento de Educación Cristiana, presentamos a nuestra hermana Yoli, amén, para el saludo y va a presentar así el maestro, amén. Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Dios le guarde. Para nosotros nos unimos a las palabras pues que nuestro pastor ha estado hablando en este mes. Pues hemos estado celebrando este hermoso mes, abril, mes de la juventud, y a nombre de la Facultad Educativa de la Iglesia de Dios Pentecostal de la Asturiana, estamos muy contentos en ver el fruto y el producto que están dando nuestros jóvenes. Felicitamos a nuestro hermano Robinson, que el martes pasado dio una clase espectacular. Hoy en esta noche nos seguimos uniendo y gozando con toda nuestra juventud. Así que queremos motivar y fomentar nuevos educadores como son nuestros jóvenes. Así que en esta noche tenemos un tema muy hermoso: Dios es amor. Y en medio de estas situaciones que estamos viviendo, queda, miren, ahí como el libro, como decimos nosotros, Dios sigue demostrando su amor. Y hoy tenemos a nuestro joven que queremos y amamos mucho, nuestro hermano Yamdiel Rodríguez, que estará dando la clase número 17. Así que ni un segundo te despegue y seguimos disfrutando. Así que adelante, Yamdiel, Dios te use poderosamente. Amén, amén. Dios les bendiga. Como bien dijo, mi nombre es Yamdiel Figueroa y voy a estar tomando hoy la parte, voy a estar dando la clase. Me siento muy, ¿verdad?, muy honrado de que me hayan dado la oportunidad, y es mi primera vez, pero siempre Dios pues, nos abre las puertas de así hacer las cosas, ¿ves?, por primera vez, y siempre para su gloria y su honra. Para no tomarle mucho tiempo, como bien dijo Yoli, el tema de la presentación es Dios es amor, que es la lección número 17. Y está, el versículo para meditar es 1 Juan 4:16, que dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Es un versículo bien bonito y bien profundo, que en estos tiempos, ¿verdad?, que está pasando en la iglesia, que estamos viviendo cada uno de nosotros, algún momento de enfermedad, algún momento de tribulación. Aquí dice bien claro que nosotros, que hemos conocido y creído que el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que a pesar de todas las circunstancias, todos los problemas, el amor Dios lo sigue teniendo con nosotros, y que el amor de Dios permanece en nosotros. Eso es algo que es también la fundación fundamental, que dice: el amor de Dios se expresa siempre en atención a los demás. De ahí la entrega voluntaria de Cristo a la humanidad. Nosotros como cristianos tenemos el amor de Dios en nosotros también, y tenemos que demostrarle nuestro amor al prójimo y a cada una de las personas que lo necesiten, ya que ¿de qué vale tener el amor de Dios en nosotros no poder demostrarlo? Pero en esta clase voy a estar explicando la importancia de tener el amor de Dios en nosotros, el gran amor de Dios para con nosotros, intentarle explicarlo un poco, porque el amor de Dios es un amor inexplicable y es difícil de comprender, pero un poquito con lo que nos dice la palabra de Dios, intentarlo de explicar. Y voy a estar dando la lectura bíblica a la 1 Juan 4, 1, 9, ¿verdad? 1 Juan 4, 1, 9, ¿verdad? Para los que no tengan Biblia, pues pueden leerlo en la presentación, que es la versión de la Reina Valera. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad.
y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que ha sido leída. Introducción. Este capítulo recopila y combina los temas presentados anteriormente mencionados en la carta, pero destaca lo más importante que es el amor de Dios, concluyendo en la frase, Dios es amor. Dios es amor es una frase que si tú te pones a pensar que la definición que nosotros los seres humanos le damos amor es el sentimiento del ser humano que necesita ser proyectado no solo hacia uno mismo, sino hacia otras personas. Es decir, que para nosotros el amor nosotros lo tenemos que demostrar físicamente, verbalmente, y no tan solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Y aquí dice que Dios es amor. Está diciendo que el amor no es como nosotros creemos. El amor no es como nosotros lo pensamos. Y es difícil porque a veces nosotros tenemos una perspectiva de algo y es bien complicado cambiar de perspectiva teniendo algo, ¿verdad?, en base ya. Pero aquí nos está diciendo que Dios es amor, la cual aparece esta frase en 2 ocasiones en el pasaje. Este es el tema principal y central de la carta. Dios no solo nos ha dado amor, sino que Él mismo es el amor. O sea, Dios no solamente envió a Jesús a morir por amor a nosotros. Como dice más abajo, la evidencia de ese amor es la entrega de su Hijo Jesús en propiciación de los pecados de la humanidad. Dios no tan solo nos demostró su amor, como es en nuestra definición, que es un amor que aún así sin conocernos, Dios sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor sin conocer a una persona o sabiendo que esa persona nos va a hacer mal, nos atreveríamos de amarlo? Por eso Dios es la definición de amor. Porque aún sabiendo cuán mal nosotros podíamos estar, cuán mal nosotros estamos, envió a su Hijo para darle una oportunidad a nosotros. Esta revelación de la encarnación del Hijo de Dios también hay que protegerla y defenderla contra los falsos maestros. Hoy en día se levantan muchos falsos maestros intentando de lavarnos el cerebro, intentando hacerlos cambiar de opinión. Pero si estamos fundamentados firmes en la Biblia, ahí vamos a poder seguir proclamando ese mensaje de salvación y entendiéndolo, que es lo más importante, porque hoy en día hay mucha gente que se ha levantado para engañarnos, mucha gente que se ha levantado para engañar a la iglesia, y debemos de estar firmes en Dios y en el amor de Dios para poder batallar en contra esas amenazas del enemigo, como leí, que eso no viene de Dios, eso viene del enemigo, para intentar confundirnos y no logra hacernos entender lo que es la palabra de Dios realmente. El primer punto es la advertencia contra la falsa enseñanza, y es probar la enseñanza, que estaba en 1 de Juan 4, de 1 al 3. Las falsas enseñanzas son dadas por aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, como antes mencioné. El capítulo comienza con una advertencia de Juan hacia nosotros, a no creer en todos los espíritus, sino analizarlos para así estar seguros de de quién viene cada uno de ellos. Lo que significa probar es la traducción del verbo imperativo griego dokimatsete, con que comienza este capítulo. Él nos está incitando a tener cuidado. Para nosotros el probar algo es exigirle a alguien o a algo si es verdadero o si es genuino. En este caso, la definición de nosotros los humanos está bastante certera con lo que nos está pidiendo aquí. Nosotros tenemos que tener cuidado y examinar cada uno de los espíritus para estar seguros si son de Dios o no. Si es un espíritu que son unas falsas enseñanzas para engañarnos o si es para hacernos bendición.
a los espíritus para conocer si son de Dios, como mencioné. Muchos falsos profetas han salido por el mundo para engañarnos y así hacernos dudar de lo que realmente Dios hizo, hará y vendrá a hacer con nosotros. En 1 Corintios 12:3, Pablo había advertido que nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema o maldito, sino que lo llama Señor. Es algo profundo que mientras hacía la clase me puse a reflexionar. ¿Cuánta duda o cuánta confusión tienes que tener en tu mente para llamar a Jesús por algo que no es? Eso se convierte en blasfemia, ya que estamos otorgándole al enemigo lo que es de Jesús. Y es algo fuerte, ya que yo me puse a pensar y era como, wow, eso está fuerte, tú llamas al Señor anatema o maldito. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que estar bien firmes en la palabra de Dios para evitar esas confusiones. Como dije, en 1 Corintios 12:3, Pablo estaba advirtiéndole a la iglesia de Corintios sobre eso mismo, que no todo el mundo venía de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se probaban los profetas antes? Se establecieron dos maneras de probar si los profetas eran enviados por parte de Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 13, de 1 al 5 y 18, del 20 al 22, se establecen dos maneras para probar si los profetas en el Antiguo Testamento venían de parte de Dios o no. En el primer caso, todo profeta que venga en nombre de otro Dios y que no venga de Yahweh, no se debe aceptar, sino que a tal, eso se consideraba como una rebelión contra el único y verdadero Dios. Y ese profeta debía morir en ese tiempo, debía morir por la acción de rebelarse en contra de Dios. Hoy en día, nosotros debemos de estar así. A veces absorbemos mucha información, pero tal vez esas personas no vienen en el nombre de Dios. Tal vez esa información que nos está dando nuestra vida, esa profecía que nos está entregando, no viene de parte de Dios. Y la recibimos. A veces confundidos recibimos esa palabra, pero ahí está el discernimiento que Dios nos entrega. Por eso hay que pedir tanto a Dios por el discernimiento, para poder discernir qué viene de Dios y qué no. Porque en los tiempos de antes se tomaba la acción de matar a la persona que había hecho una rebelión en contra de Dios, ya que si no venía de parte de Dios, ¿por qué tenían que escucharlo? Porque ellos sabían y tenían en claro que el único Dios vivo y verdadero era Yahweh, Dios. No se debe aceptar, sino que tal profeta debe morir. Dios está probando a su pueblo en ese caso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios enviaría un falso profeta a su pueblo? ¿Por qué Dios enviaría una persona engañada a su pueblo? Realmente Dios está probando a su pueblo para ver si realmente tienen el discernimiento y están firmes en él para así decirle que no a lo malo y que sí a lo bueno. Eso es algo que en los tiempos de hoy, voy a mencionarlo más adelante, pero ¿verdad? Me gustaría mencionarlo ahora. En los tiempos de hoy no vemos, ya que a lo bueno le decimos que sí y a lo malo le decimos que no. A veces, a lo bueno le decimos que no y a lo malo le decimos que sí. A veces confundido, este mundo prefiere llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ya no tienen ese miedo y ese respeto por lo cual Dios estableció. No tienen ese temor de estar haciendo las cosas tal vez mal para Dios. Y algo muy importante que nosotros como iglesia debemos de entender. Tener en claro que lo que está mal, está mal. No podemos llamarlo como, no, tal vez eso no está tan mal o justificarlo. Porque no hay un pecado mayor, no hay un pecado menor. Todo está mal, lo malo está mal y lo bueno está bien. Por eso debemos de tener discernimiento. También en el segundo caso, todo profeta que hablare en nombre de Yahweh, lo que decía se tenía que cumplir a cabalidad. Lo que decía esa persona tenía que hacerse realidad, tal como la persona lo había dicho, porque si no,
de igual manera se consideraba un falso profeta. Tal vez las profecías no eran inmediatas, tal vez las profecías no eran, disculpa, tal vez las profecías no eran tal vez al momentánea, pero pasaba el tiempo y se cumplían. Y así como que validaban lo que ese profeta había dicho, que ese profeta era enviado por Dios. ¿Cómo podemos probar? ¿Cómo probamos en estos tiempos los profetas? En estos tiempos, la mejor manera de saber si algo procede y proviene de Dios es comprobándolo por la Biblia. No hay mejor palabra profética que esta. Nosotros tenemos una guía profética, ya que todo lo que se dijo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. Y todo lo que está dicho en el Nuevo Testamento se va a cumplir por fe que tenemos, ¿verdad? Tenemos fe de que Dios viene a rescatarnos. Pero no hay palabra mayor y profética que la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por el mismo Dios. Es decir, no hay falla ni error en ella. Mucha gente dice que no cree en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Y es fuerte, ya que, ¿por qué no creer en algo que Dios inspiró? Es cierto, la Biblia lo escribieron los hombres escogidos por Dios, que fueron inspirados y tuvieron revelación del Espíritu de Dios para escribirla. Algunos hechos como Juan, a evangelios como Juan, Marcos, Mateo, Lucas, fueron también relatos de personas que vieron al propio Jesús y también fueron escogidos por Dios. Así que no, la Biblia no tiene mancha, no tiene pecado y no tiene ningún error. Todo lo que está escrito en la Biblia está dicho ahí por Dios y para nosotros. Si tenemos alguna duda de algo o creemos que algo no está correcto, ahí nosotros debemos de ir a la palabra, ya que la palabra es la que nos guía y es la luz en este mundo de tanta tiniebla. En este mundo que nos entregan tantas cosas para confundirnos, la Biblia es lo que nos guía. Tal vez lo que una persona está diciendo, lo que un predicador suena bien, pero si no está en la Biblia, no viene de parte de Dios. Como es en 2 de Pedro 1:19, déjame buscar lo que se me fue aquí, que lo tenía y se me fue. Se menciona esto mismo. Y él dice que no hay mejor, dice, la palabra profética más segura, la cual alumbra en lugares oscuros. No hay mejor lumbrera que la palabra de Dios. Así que, si te has puesto a pensar en estos tiempos cómo podemos probar los profetas, la mejor manera no es con nuestro propio pensar. Es a través de la Biblia y el discernimiento que Dios nos otorga. En esos tiempos, dentro de la complejidad de manifestaciones espirituales que se daban en esos tiempos, de Juan existía una particular que Juan destaca que era enseñada por los docetistas. Que, ¿verdad? Cuando yo leí esto, yo decía, ¿qué son los docetismos? Tenía esa duda. Y busqué en el diccionario teológico y dice que esta herejía que sobresalía en los primeros tiempos del cristianismo afirmaban que la humanidad de Cristo solo era aparente. Que Dios, que Jesús, no era Cristo, sino solamente era humano. Y aquí hay varios ejemplos. Los falsos profetas en los tiempos de Juan. Voy a leer Juan 4, primero de Juan 4:2, que dice esto. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los grupos docetistas, en especial los liderados por Cerinto, alegaban que el Jesús humano era distinto al Cristo. Otros alegaban que no podía ser realmente humano, porque para ellos lo espiritual no podía tener relación con el cuerpo humano. Y aquí, como pueden ver, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ellos están fallándole directamente a la palabra de Dios, ya que ellos decían que no podía tener relación. En el versículo 3 dice,
todo espíritu que no confiesa a Jesús, este es del espíritu del anticristo, ya que este se manifiesta en el mundo. Este tema que Juan había mencionado en el capítulo 2 de la carta, esos docetismos y esos que reconocían que Cristo era distinto a Jesús, eran guiados por el propio anticristo. Y Cristo, que era distinto a Jesús, y que aún Jesús era de una apariencia de carne, negando o deformando de la humanidad de Jesús. Docetismos o apariencias. Es por lo que la fórmula de Juan en el versículo 2 menciona que Jesús es el Mesías, o Cristo ha venido en carne. Es decir, no hay diferencia ni separación entre Jesús y su realidad como Cristo, y que había venido en carne siendo un verdadero ser humano como una mera disculpen, como una mera apariencia de humanidad. En cambio, el versículo 3 dice: todo espíritu que no confiesa a Jesús, esto es, ni es Cristo, ni tampoco tiene una humanidad real. O sea, cada una de esas personas que se atrevían a decir que Cristo no tenía una humanidad real, en el versículo 3 decía: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Cada una de esas personas en esos tiempos que decían que Jesús estaba separado de Cristo, que Cristo no podía ser su mano, que no podían tener relación con la carne humana, con el pecado. Cada una de esas personas que decían eso de Jesús estaban siendo manejados por el anticristo, ya que la propia palabra lo dice: todo espíritu que no confesara que Jesucristo ha venido en carne. Y es fuerte, porque el ellos negar que Jesucristo vino en carne, también están desvalorando, bueno, eso creen ellos, porque nadie puede desvalorizar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y la muestra de amor de Dios con nosotros de entregar a Jesús. Pero ellos intentan de quitarle eso que Dios hizo por nosotros, diciendo que Cristo no vino como hombre. Están quitando el mérito de que Jesús vino a este mundo a salvarnos. Están desmeritando el sacrificio de Cristo. Las implicaciones que tienen estas formas de docetismo son nocivas para el mensaje del evangelio, ya que cualquier persona que no está firme, cualquier persona que no estuviera ¿cómo puedo decirlo? Cualquier persona que no estuviera bien afirmada en lo que era la palabra de Dios en esos tiempos, ya que era algo tan reciente, la gente se confundía, la gente podía confundirse. Escuchaba a alguien decir eso y pensaba que era real. Pensaba que eso que esa persona decía era real. Por eso Juan escribió también esta carta, para, así como él está ayudándolos a ellos, también nos ayuden a nosotros. Porque en estos tiempos también se levantan gente así, gente que creen que hoy, que Jesús no vino a este mundo. Gente que tal vez han visto en su vida el poder del amor de Dios, de la sanidad de Dios en sus vidas, pero aún así ellos creen que Jesús no ha venido, que Jesús no vino como hombre. Pero si Jesús no hubiese venido como hombre, nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de ser salvos. No hubiésemos tenido la oportunidad de adorarle libremente. Ya que con la venida de Jesús como hombre a este planeta Tierra, tuvimos el acceso, aún siendo inmerecedores de muchas cosas, al acceso a la adoración, el acceso directo a la salvación y al acceso directo al Padre. Así que es algo fuerte que, aunque la Biblia misma dice que Jesús vino en carne, que Jesús vino en carne y hueso siendo 100% Dios y 100% hombre, y que dice, como dice el versículo 3, que las personas que no confiesan que Jesucristo vino en carne son del anticristo, ¿cómo así esas personas pueden tomarse el tiempo de hacerlo y de intentar confundir a cada una de las personas? ¿Verdad? En estos tiempos hay muchos tipos de docetismo. Voy a tomar un momento, me disculpan, para poder beber agua y así poder seguir. Hoy en día hay diferentes formas y tipos de docetismo. La nueva era.
es uno de los docetismos de esta era, de este tiempo. Ellos enseñan sobre un Cristo cósmico, aparte de Jesús, y que los humanos podemos alcanzar el potencial de Cristo. Yo cuando leí esto fue como, ¿cómo es posible que nosotros, como seres humanos, que éramos inmerecedores, y que, bueno, que somos inmerecedores, y que Jesús no tenía que venir a este mundo por nosotros, y Dios no tenía que hacer esa muestra de amor? ¿Cómo nosotros, que somos inmundos y pecadores, podemos llegar a ser como Cristo? Cuando a veces ni siquiera podemos amar a nuestro hermano, cuando a veces ni siquiera podemos ayudar al prójimo, ¿cómo nosotros podemos ser como Cristo, que murió por cada uno de nosotros? Dicen, aparte de Jesús, y que los humanos tenemos el potencial de ser como Cristo. Por lo cual, eso se disocia el mesianismo de Jesús histórico con una forma de Cristo cósmico, disponible para todos. Hay otros que se hacen llamar, que también están los Jesús históricos. Esos son otros tipos de docetismo. Estos pretenden separar al Cristo de la fe del Jesús humano e histórico, queriendo demostrar que Jesús de la historia no es el mismo Cristo glorioso de la fe. Ellos quieren a uno, pero no quieren al otro. Ellos quieren decir que el Jesús que vino a la tierra no es el mismo Jesús que está en el cielo. Y no puede ser así, porque si no hubiese sido el Jesús que está en el cielo, Hijo de Dios, el que estuviera en la tierra, el sacrificio hubiese sido en vano. Porque aunque cualquier hombre hubiera muerto, no hubiese valido de nada si no hubiese sido enviado por Dios. Porque el que fue enviado por Dios fue Jesús, siendo Jesús Dios también, para poder soportar cada una de esas cosas, poder demostrar que Él era Hijo de Dios en la tierra a través de milagros, a través de, ¿verdad?, palabras que Jesús llevó, y a través de profesiones, tal vez a través de milagros como la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de muertos, la sanidad de enfermos. Todo eso son muestras de que Jesús era hombre, porque Jesús al principio nos demuestra que él fue llevado, ¿verdad? Él fue al desierto a orar por 40 días, y él fue tentado porque tenía hambre. Y un Dios no puede tener hambre, pero un hombre sí. Pero un hombre no puede sanar a un enfermo. Un hombre no tiene autoridad de resucitar a un muerto. Un hombre no tiene el poder de todas las leyes de la física que existían y que existen, las rompiera caminando sobre el mar, calmando tempestades. Un hombre no puede hacer eso. Que en la palabra nos demuestra que Jesús era hombre, pero era Dios, ya que Jesús fue tentado, Jesús sufrió de hambre, Jesús tuvo ansiedad antes de ser crucificado mientras oraba. Él no quería pasar por eso, pero él sabía que aunque él no quería, por el miedo que sentía como hombre, su deber también como Dios y esa gana por salvarnos hizo que hoy estuviéramos aquí, tuviéramos esa oportunidad. ¿Y cómo puedes separar una parte de la otra? Si tú a una, ¿qué ejemplo puede dar? Si tú le quitas a algo la mitad de eso, deja de ser eso. Me explico. Si yo le quito a una bocina, le quito el sistema eléctrico, deja de funcionar la bocina y deja de ser una bocina. Comienza a ser simplemente un pedazo de plástico que no funciona para nada. Así somos nosotros también. Si a nosotros nos quitaran nuestro corazón y nuestro sistema interno, dejáramos de ser humanos, seríamos una piel que no tuviera ningún sentido. Así mismo es con la palabra de Dios, con esto que ellos quieren hacer. Si quitamos al Dios de la fe, del Dios humano, no tuviera ningún sentido que Él hubiera venido a la tierra. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos afirma que eso que ellos dicen está mal, que eso que ellos dicen no tiene ningún sentido, ya que ese Dios, que era 100% hombre, era también 100% Dios. También hay otros que niegan al Jesús de la historia, diciendo que ese fue un producto
de Pablo y la mente helenista. O sea, ellos dicen que del Jesús histórico solamente fue un invento. ¿Cuán movido tú tienes que estar por el enemigo para negar la existencia en carne y la existencia del Cristo que vino a este planeta Tierra? ¿Cuán movido tienes que estar por el Espíritu Santo? Adiós, ¿cuán mal tienes que estar movido por los espíritus malignos? Discúlpenme, para decir eso. Incluso, ¿verdad? Como dije, hay otros que niegan a Jesús de la historia, diciendo que fue un invento de Pablo. Todos son corolarios de la falsa enseñanza de los docetismos. El Evangelio de Juan dejó muy claro que el Verbo de Dios es preexistente y eterno. Es decir, que el Verbo de Dios existía y existe y existirá. Estará por siempre. Eso es una similitud y una similitud que tiene con Dios. Jesús, siendo Jesús el que vino a la tierra, tiene esa similitud con Dios, que ha existido siempre, existe y existirá por siempre. Y eterno. Está en armonía con Dios el Padre y que es de la misma esencia divina con Dios el Padre, ¿verdad? Eso está, voy a buscar por aquí rápidamente, en Primera de Juan 1:2 menciona esto. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando aquí se menciona el Verbo, se refiere a Jesús. Y vamos a cambiar la palabra verbo por Jesús. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Es decir, y dice, este era en el principio con Dios. Jesús siempre ha estado ahí, desde la creación, desde la caída del hombre en pecado, hasta su muerte y resurrección, hasta el día de hoy. También dice, más aún, que Dios creó todas las cosas por medio del Verbo. El 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, de lo que ha sido hecho, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y que ese Verbo se hizo carne. Más abajo, en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús vino y era la luz de nosotros. Y en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esto es lo que mencionaba ahorita. Jesús se hizo carne, el Verbo se hizo carne, y tenía la gloria. No es que solamente se hizo carne, no es que solamente se hizo humano y ahí acabó todo, como dicen estas personas. No. Dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Su gloria era de Dios. Y Él era Dios. Porque como dice al principio, el Verbo era con Dios. Asumiendo la humanidad en Jesús. Es decir, se hizo un ser humano. En todo el sentido, pero sin pecado. También voy a leer aquí rápidamente. Hebreos 2:14-18. Y dice, aquí está. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que somos cada uno de nosotros, de los seres humanos. Dios, siendo hombre, sin pecado, sin mancha, murió por cada uno de nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar
los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así mismo como Jesús fue tentado, él nos ayuda en las tentaciones. Y es verdad, y como última lectura que voy a tener para seguir, es Hebreos 14:15. Perdón, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto quiere decir que Jesús fue tentado y era completamente como nosotros. Fue tentado como nosotros. Es hombre, pero sin pecado. Ahí nos afirma que Jesús era Dios, porque todo el hombre que es nacido nace con pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, toda la descendencia hemos nacido con pecado. Pero Jesús no. Jesús fue distinto, ya que Jesús, ¿verdad?, estuvo en el vientre de su madre, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Es decir, que no hubo un hombre que transmitiera ese pecado. Y él nació sin ese pecado, con esa perfección divina del Padre, que el Padre le otorga, y esa humanidad, que en este caso se lo otorgaría su madre, pero que está en esta tierra como humano, con esa divinidad y con esa facilidad de ser humano. En Jesús hay dos naturalezas, una completamente humana y una completamente divina, en una misma persona. No es que Jesús es dos personas distintas. No es que Jesús no es la misma persona. Al contrario, es la misma persona que tiene dos naturalezas completamente distintas. Porque como nosotros, como si fuera como dicen eso docetismo, como nosotros, siendo 100% hombres y pecadores, podemos llegar a ser como Cristo. Que Él, siendo perfecto en su amor, que ninguno de nosotros logramos entender, se entregó por cada uno de nosotros. Según Juan, todo acto de negar la encarnación de Cristo en Jesús está dirigido por el anticristo. Juan afirma que esa forma de negar la encarnación del Verbo en Jesús es por dirección del espíritu del anticristo, que se ha profetizado que viene, pero que ya está en nosotros. El anticristo ya está. El anticristo me refiero, ¿verdad?, a Satanás. Él intenta atormentarnos a cada uno de nosotros, pruebas, dificultades de salud, dificultades de muchas maneras. Nos intenta atacar, porque cuando nosotros hacemos las cosas bien para Dios, cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, nos intenta de herirnos, pero hay un Dios de amor que está ahí con nosotros, que a pesar de las dificultades, ese Dios de amor está aquí con nosotros y nos está cubriendo y nos está protegiendo de todo mal y de todo peligro. Y murió, y en la cruz del Calvario dejó cada una de las cosas que nos alejaban de Dios. Cada una de las cosas, la enfermedad, el pecado, la muerte, las tribulaciones, los problemas, todas esas cosas se quedaron en la cruz gracias a ese Dios que era 100% hombre y era 100% Dios. Todo acto de docetismo son actos de Satanás, que está aquí en este planeta tratando de confundir y atraer a la gente más lejos de la iglesia y del amor de Dios. En estos tiempos, a nosotros, tal vez Satanás nos hiere con enfermedad o nos hiere de muchas maneras, pero a los que no están en el cristianismo, los confunde. ¿Para qué? Tal vez los confunde para llenarlos de enojo en contra de la iglesia. Tal vez los confunde para crearles pensamientos que no son de Dios hacia la iglesia. Y les da esas cosas para alejarlos de Dios. Y por eso nosotros tenemos que salir a demostrar el amor de Dios. Porque con nuestras acciones, con nuestras acciones, nosotros estamos demostrando el verdadero amor de Dios y el verdadero significado de quién es Dios. Y eso es importante, en nosotros
poder demostrarle a esas personas quién realmente es Dios. Juan expresa lo mismo que dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7 sobre el misterio de la iniquidad, que ya está en acción. La negación de la encarnación del Verbo en Jesucristo es equivalente al misterio de la iniquidad. Ambas formas están ya presentes en el mundo. Si nosotros negamos que Jesús vino a este planeta, estamos negando su sacrificio. Estamos negando su muerte y su resurrección. Esas personas que están confundidas y dicen que Jesús no vino, están diciendo que Jesús no murió por nosotros. Y nosotros vemos literalmente en nuestro día a día la muestra de amor de Dios hacia nosotros y recordamos ese sacrificio. Porque si no hubiese sido por Jesús, nosotros no tuviéramos esa oportunidad. ¿Verdad? Y también el próximo punto es venciendo al mundo y a los engañadores. Dirigiéndose a los miembros de su comunidad, Juan le aseguraba que ellos son de Dios y que el Espíritu de Dios es superior y está sobre ellos. Esto es algo bien lindo, porque él nos está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y que el Espíritu de Dios es sobre esos espíritus malignos que intentan de confundirnos, sobre esos espíritus malignos que lo que intentan es confundir a la iglesia y a confundir al pueblo de Dios, y que son superior al espíritu y al error de los falsos maestros. Quienes pertenecen al mundo y no son de Dios, al ser estos del mundo, hablan como el mundo, toman acciones como el mundo y toman sus decisiones, las toman a través del mundo. Estos falsos maestros han tomado y se han fundamentado en los supuestos argumentos filosóficos que hay, se afirman en eso, pero no se afirman en la palabra de Dios, que es lo más importante. No se afirman en lo que Dios nos dejó. Y todas las cosas que ellos dicen, aquí en la Biblia hay una respuesta. Por eso debemos de estudiar la palabra de Dios. Por eso debemos de seguir y profundizar en la palabra de Dios, porque aquí está cada una de las respuestas de Dios hacia nosotros y que nosotros podemos darle a esas personas que están confundidas. Porque si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nosotros no debemos de temer. Iglesia, no hay que temer, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Tal vez aunque se levanten falsos profetas, aunque se levante el enemigo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros y es más fuerte. El Espíritu de Dios es más fuerte, tiene mayor potestad sobre todo. ¿Verdad? El próximo punto es un himno de amor. Y afirma en 1 de Juan 4, del 7 al 10. ¿Verdad? Que es un amor manifestado. Es una frase que evidencia que Dios es amor, pues su amor se ha manifestado. Un amor manifestado es un amor que sobrepasa todo aquello que se queda solamente en las palabras. Es un amor que sobrepasa todo aquello que se queda solamente en un acto de, ¿verdad?, de decir algo. Un amor que se manifestó en nosotros. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios al mundo? El amor de Dios se manifiesta al mundo de gran manera. El amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué se menciona esto? ¿Por qué se dice que el que no ama no ha conocido a Dios? Es sencillo, ya que el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros. Y yo sé que cada uno de nosotros puede dar fe de eso, de que hemos sentido el amor manifestándose en nuestras vidas. Pero así como Dios se manifiesta en nosotros y nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, nosotros tenemos que amar, ayudar y dar al prójimo. No es un amor que hagamos las cosas por hacerlas, sino que es que como el amor de Dios mora en nosotros y nosotros lo sentimos, así ayudamos a los demás. En esto
Los que no aman no están demostrando a Dios. Los que no aman no están demostrando que Dios mora en ellos. ¿Cómo Dios puede morar en alguien que no demuestra que ama? Que trata mal a su hermano, que mira por encima del hombro a su prójimo y que tal vez frente a una persona es alguien y detrás de esa persona no. Eso no es amor. Y por eso es bien importante demostrar el amor de Dios el amor de Dios sobre nosotros. Esto es uno de los fragmentos más conocidos de la carta de Juan, de la primera carta de Juan. Y a veces Dios se está dirigiendo a cada uno de nosotros para que nos amemos. Y dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En cambio, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios es mucho más que un sentimiento. El amor de Dios no es solo un te amo. El amor de Dios no se puede medir en una vara de cuánto Dios nos ama. Es un amor incomprensible. No logramos comprenderlo. Nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, como mencioné. De hecho, muchas veces el amor de Dios se ejerce ese amor a favor de quienes no lo merecemos, como pasó cuando Él envía a su Hijo por nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos el amor de Dios, pero aún así Dios se movió por amor hacia nosotros. Como lo hizo Jesús por nosotros, es el único que haría eso por nosotros. Nadie más daría un acto, como mencioné al principio, de amor hacia otra persona, aunque esa persona no lo mereciera. Tú te moverías hacia hacer algo o a decirle algo a una persona por amor, aunque a esa persona no lo merecía. Aunque esa persona no mereciera eso, tú lo harías. Si nos ponemos a pensar en eso, ahí vemos lo grande que es el amor de Dios, ya que nosotros no lo merecíamos. Y Dios se mueve. No es que Dios se ve obligado, porque si Dios hubiese querido no lo hubiese hecho. Es que su amor es mayor. Y es un amor que no tenemos que darle gracias a Dios que Él es así con nosotros. Tenemos que ser agradecidos con Dios de que su amor está ahí para cada uno de nosotros. Siempre, no importando qué, hay que agradecer a Dios porque nos ama. Nos ama no importando qué. Mientras, nuestro amor no se puede comparar con el amor de Dios. Nuestro amor es un amor posesivo y egoísta. Comparemos el amor de Dios, intentemos, porque es literalmente imposible comparar el amor de Dios con el amor de nosotros. Como decía, nosotros no haríamos eso que Dios hizo por nosotros, por una persona. A veces cuando nosotros amamos algo, nos arraigamos eso y no queremos soltarlo, no queremos que sea de nadie más, no queremos que nadie lo tome, queremos solamente eso para nosotros. Pero no, Dios es todo lo contrario. Dios nos entrega el amor a nosotros, pero también le da la oportunidad a todos. Porque Dios no murió por unas ciertas personas, Dios murió por todos. Pero como nos dio el libre albedrío, nos dio la decisión de hacer lo que nosotros quisiéramos y de tomar la decisión que quisiéramos. Dios envió a su Hijo a morir por todo aquel, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso yo creo que no lo sabemos todo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Está bien dicho ahí. No es alguien. No somos algunos. Es todo. No importa qué haya hecho, no importa lo que haga. El amor de Dios no se puede comparar con el de nosotros. Y el amor de Dios fue otorgado a nosotros. Ahí es que viene el que nosotros con nuestras acciones demostramos el amor de Dios.
El amor que procede de Dios es todo lo contrario. Siempre piensa y actúa en favor de los demás. Piensa en una acción que vas a hacer, en algo que vas a hacer, si eso favorecería a la otra persona. Tal vez una acción egoísta. Voy a hacer esto porque es lo mejor para mí, pero tal vez será lo mejor para los demás. Y ahí hay que pensar si realmente estamos pensando y accionando con el amor de Dios. El amor siempre es parte de Dios. Es parte de Dios hacia nosotros. Por eso Juan dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero. Porque no es que yo encontré a Dios. No es que yo busqué a Dios. Es que Dios me encontró a mí. Dios me buscó y me rescató a mí y a cada uno de nosotros. Así es lo mismo. Nosotros no amamos a Dios. Nosotros no amamos a Dios primero, porque nosotros lo amamos. Nosotros no amamos a Dios primero. Primero nos amó Dios a nosotros. Antes de nosotros amarlo, Él nos amó primero. Sino en su iniciativa, envió a su Hijo a morir por amor. ¿Verdad? Me dan otro momentito para poder beber agua. Y me disculpan, ¿verdad? Según Juan, el amor consiste en esto. Y por eso, Dios es amor. Porque el amor no puede ser como nosotros los humanos lo creemos. No puede ser un amor egoísta. ¿Cómo se puede llamar amor cuando hay enojo, rencor hacia otra persona? Debemos de pensar siempre que nuestros actos ayuden y, ¿verdad? Y puedan impulsar a los demás a hacer el bien. ¿Verdad? El otro punto de este tema himno de amor es amar a los unos a los otros. Si Dios nos ha amado así de gran manera, nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. El amarnos no es que nosotros amamos, no es una opción. Amamos porque, no. Es más como, nosotros, es como pagando una deuda, porque Dios murió por amor a nosotros. Nosotros amamos a los demás porque ellos tienen la oportunidad de ser amados, tienen la oportunidad de sentir ese amor y ese como aprecio de parte de Dios. Con cada una de nuestras acciones, nosotros como cristianos, demostramos el amor de Dios. Cuando ayudamos a alguien, cuando le damos comida a un deambulante, cuando le damos una palabra, ¿verdad? Porque a veces no se puede, pero le damos una palabra, como tratamos a los demás, esas acciones, estás demostrando a esa persona que Dios te amó a ti y que el amor de Dios está en ti. Porque una persona que el amor de Dios mora en él, mora en ella, no tomaría acciones que no demostraran el amor de Dios. Y es fuerte ver personas que dicen yo soy cristiano y se atreven, no tienen miedo de decir yo soy cristiano, pero con sus acciones no demuestran el amor de Dios. Y leo esto y mientras estudiaba pensaba, pues entonces si con tus acciones no demuestras el amor de Dios, todavía no sabes lo que es realmente el amor de Dios. Si tus acciones no demuestran el amor, no has conocido el amor. Y si no has conocido el amor, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. También hay que tener amor por el prójimo. Así como Dios nos amó primero, así debemos amarlo a ellos, sin rencor y sin enojo. El amarnos no es una opción, es un deber que Dios nos dejó. Dios nos dejó el deber de amarnos unos a los otros. Y a Dios nadie lo ha visto en su ¿cómo se dice? En su plenitud y en su máximo esplendor de amor, porque eso es algo que nunca lo lograremos entender. Pero la manera que podemos manifestar nosotros el amor es a través de nuestras acciones y de nuestro trato hacia las demás personas. La permanencia y el perfeccionamiento en el amor.
El Espíritu Santo es quien realiza el vínculo y la comunión entre la Trinidad y nosotros. Nosotros hemos contemplado y testificado que Dios ha enviado a su Hijo como el Salvador del mundo. Una de cuyas ramas, las ramas del mundo eran los docetismos. Afirmaban que Jesús no vino a salvar el mundo, sino que vino como un maestro espiritual para recordar a la humanidad de que su espíritu estaba preso en la cárcel, que era el cuerpo y que él era el cuerpo. Por la vía de ese conocimiento se daba la salvación. Eso, yo lo leí por primera vez y como que no le encontré sentido, y todavía lo leo y es como, ¿cómo? O sea, ellos pueden decir que Jesús no vino a salvarnos, que vino como un maestro espiritual. Jesús vino a salvarnos y Él es nuestro maestro. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que Jesús hizo. Y Él nos enseña y sentimos su amor y está con nosotros. Dios es como el Padre y el Hijo que está ahí con nosotros. Pero eso es una manera tan errónea y fatal de mencionar por qué Jesús vino al planeta Tierra. Estás quitándole todo el mérito de a lo que realmente Jesús vino. O sea, a lo que realmente Jesús vino fue a salvar lo que se había perdido y a rescatarnos. No vino a guiarnos en ese momento, porque es que en ese momento estábamos perdidos. Primero tenía que rescatarnos. No podía venir como un maestro cuando todavía nosotros estábamos perdidos. Claro, para los discípulos y para cada una de esas personas que estaban en ese tiempo, pues sí era como un maestro, ya que le enseñaba palabras, le demostraba milagros. Pero Jesús no estaba haciendo una muestra de lo que era estar encerrado el pecado, porque eso es lo que yo logré entender, como si Jesús fuera la muestra de que el pecado está encerrado en él y cuando él muere, como si saliera el pecado de él. No, o sea, no es como un simbolismo el que Jesús haya venido a la tierra. El que Jesús haya venido a la tierra es una muestra de amor, no es que simboliza algo, es que demuestra algo. Y leí esto y él literalmente está negando la pasión y la muerte redentora de Jesús. Están negando lo que Jesús hizo para salvarnos. Y lo leí y no lo logré entender porque no lograba encontrar el sentido realmente. Pero lo leo y eso da un poco de enojo porque cómo ellos pueden atreverse a quitarle el mérito a la mayor muestra de amor que cualquier humano pudo haber recibido. ¿Cómo ellos se atreven a decir que lo que ellos hacen está correcto cuando estamos aquí y es por la muestra de amor de Dios? Y ahí es que yo pienso y digo, nosotros como cristianos debemos demostrarle que Jesús vino a morir por nosotros y que nosotros le estamos demostrando que Jesús murió por nosotros por el amor que nosotros tenemos, que es Dios. Y demostrar a esas personas, como mencioné ahorita, por medio de acciones, las palabras que tomamos, el trato a las personas y cómo somos también, demostramos espiritualmente, porque las personas, en este mundo hay personas buenas y que no son cristianas, pero sino demostrar que tenemos a Cristo en nosotros. Ser bueno, todo eso y demostrar que tenemos a Cristo en nosotros. Y a través de eso las personas van a ver testimonio y fe de que Jesús realmente murió por nosotros. Y una vez están ya en la iglesia a enseñarles la verdadera razón por la Biblia y a través de la Biblia por la cual Jesús vino aquí. Si Jesús no hubiese muerto, nosotros no hubiésemos tenido otra salida. Jesús fue y es nuestra única salida al pecado. Evidencia de la perfección. Amar al hermano. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? Disculpa. Estaríamos siendo hipócritas, ya que ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto, y aborreces a tu hermano al cual ves todos los días?
¿verdad? Si alguno dice que ama a Dios, pero no se compadece del hermano, es un mentiroso. Pues, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y aborrecer a su hermano que ves todos los días? El amor de Dios no es una opción, como mencioné. Es un deber de amar y es un mandamiento. Si uno va a amar a Dios, también debe de amar a su prójimo. Si uno va a amar a su prójimo, uno no debería de amar a Dios. Porque, perdón, si uno va a amar a Dios, debería de amar a su prójimo. Porque si la verdadera muestra de amor, Dios no la dio sin ningún tipo de excusa, no la dio sin ningún tipo de limitaciones. Así nosotros debemos de amar al prójimo. Y nuestra definición de amar, la cual es dar afecto a través ¿verdad? De palabras o acciones, así mismo hacerlo, pero en vez de demostrar nuestro amor humano, que es egoísta, que es posesivo, demostrar ese amor, pero a través del amor de Dios. Que pensamos en los demás para ayudarnos y por su bien. Si vamos a amar a Dios, también debemos de amar a nuestro hermano, porque la evidencia que conocemos que amamos a Dios es que amamos a nuestros hermanos también. Dios nos amó primero, ¿verdad? Como resumen de la clase, Dios nos amó primero y su muestra de amor es la que nos mantiene hoy aquí. Hay que darle gracias a Dios porque a pesar de que hay muchos falsos profetas que se han levantado para engañarnos, el amor y el poder de Dios es mayor que el de ellos. Y como el amor y el poder de Dios es mayor, nos da la oportunidad a nosotros de tener un poco de ese amor y darles a los demás de ese amor que Dios nos dio, de ese fruto, para que ellos también puedan recibirlo. Que Dios les bendiga y pues ahora la parte la va a tener Jolie. Dios le bendiga mucho a todos, ¿verdad? Damos gracias a nuestro hermano Yamdiel, ¿verdad? Por esta oportunidad que ha tenido tan hermosa. Te felicitamos, Yamdiel. Adelante en el Señor. Sabemos que eres un instrumento de parte del Señor y quiero que aquí a todos los jóvenes, miren, yo me he quedado bien asombrada. Cómo nuestros jóvenes se han preparado para dar estas clases tan maravillosas, mira, y nos hemos edificado. Y como tú hablabas, Yamdiel, es importante reconocer esta noche la importancia de esta lección cuando dice Dios es amor. Te pregunto esta noche, ¿en algún momento has amado con todo tu corazón a alguien? ¿Sabes qué realmente significa amar? Si nosotros en un momento dado hemos experimentado amar a alguien con todo nuestro corazón, miren cuánto más es experimentar el amor del cielo. Y por eso tenemos que imitar ese amor de Jesús en nuestra vida. Mira, porque si no tenemos amor, es como metal que resuena y címbalo que retiña. Así nos dice Primera de Corintios capítulo 13. Ahora permanece que la fe, la esperanza y el amor, sobre todo ello el amor. Es bien importante que en este tiempo que estamos viviendo, tiempo donde hay desesperación, tiempo donde hay angustia, donde se han levantado tantas enseñanzas erróneas, es donde tenemos que mantener nuestra fe y nuestra confianza y persistir en lo que hemos aprendido. Así que, Iglesia del Señor y todos aquellos que nos están siguiendo, ¿verdad? En esta transmisión, queremos decirte que es una noche muy especial y es una noche de reflexionar cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios te ama a ti, cuánto Dios ama a tu familia. Y ese amor es tan grande y tan inmenso que nosotros no podemos comprenderlo. Y es por eso que felicitamos en esta noche a todos nuestros jóvenes en este mes de la juventud, que ya estamos casi finalizando el mes y nada ha podido detener. Miren que estos muchachos sigan estudiando para así a prepararse para estas clases y estas lecciones que hemos tenido tan maravillosas. Así que también queremos felicitar a sus consejeros y a todo ese equipo de trabajo, su presidente y la directiva, nuestro hermano Robinson, en conjunto a todos los jóvenes que han hecho un esfuerzo durante este mes para, miren, tener unas actividades muy hermosas. En este momento aprovecho para saludar nuevamente a todos aquellos que nos sintonizaron un poquito, ¿verdad? Cuando la clase iba transcurriendo en este mes de la juventud, y también queremos ya mismito comenzar en mayo
el mes de la educación. Así que no te despegue porque hay muchas actividades que continúan durante este mes. Así que doy gracias a nuestro pastor por la oportunidad que nos concede, ¿verdad? De llegar a cada uno de sus hogares. Y también quiero darle las gracias a nuestro hermano José García, que está haciendo, ¿verdad?, el origen de esta transmisión para que podamos llegar a sus respectivos lugares, ¿verdad? Su celular, a través de su celular, la computadora, pero estamos aquí presentes. La iglesia continúa, el Departamento de Educación Cristiana, ¿verdad? Continúa diciendo presente con cada uno, ¿verdad?, de la enseñanza, que es la importancia, miren, del crecimiento espiritual. Nuestra vida espiritual se basa en el conocimiento de la palabra. Así que muchas gracias, que tengan una noche espectacular, ¿verdad? Y descanso. Dejamos a nuestro pastor Carlos Javier Ruiz. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, amado, como reitero las palabras de nuestra hermana Jolie. Amén. Donde nos hemos gozado, ¿verdad? En esta clase bíblica con el hermano Yandy. Saludo a todos los hermanos, ¿verdad?, que se han conectado, a toditos. Me gozo, ¿verdad? Poderlo, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Ver por ahí también el chat del Facebook, ¿verdad? Que hay unos que se han conectado, han saludado, y qué bueno es el Señor.